Hola a todos, buenas noches. Yo soy Vivo y vamos a practicar un ratito. Solo un ratito. Dibujo por una movedera. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Vamos a calentar el brazo. A ver si se conecta alguien. De todas formas, si nos queda bonito, lo dejamos. Lo dejamos público en vivo. Buenas noches, Paul McCormick. Gracias por estar aquí. Solo vamos a practicar un ratito. Me compré Star Tropics para NES. Muy bien. Ese no me suena. Pero qué bueno que te va a llegar. ¿Vas a subir video o algo así, una reseña? Vas a ver que todo va a llegar bien. Vamos a empezar porque no, bueno, para hacerlo no tan largo, vamos a darle un poquito de zoom. Vamos a ver qué tal nos queda, ni idea. Ujú, claro que sí, tú anímate y hazlo. Vamos a iluminar unos ojitos. Vamos a probar estos marcadores de Vic que me los dieron en el intercambio de la empresa por el 14 de febrero. Y lo interesante, yo pensé que eran marcadores así normalitos, pero tienen tienen la punta, tienen punta fina, como estos. Entonces vamos a ver qué tal. El Zelda sí, 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 es un clásico. Sí, oh, y ojalá que sí lo puedas conseguir, el dorado. Entonces vamos a probar. Y también tengo unas plumas de colores que también me dieron en el intercambio. Vamos a probarlas. Bueno, de hecho ya las abrí y ya probé el rosa y sí, sí pinta bonito. Vamos a ver qué tal nos queda el en vivo. Entonces, como vamos a dibujar puros ojitos, vamos a hacerlo en grande. Vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a dividirla más o menos a la mitad. Y aquí vamos a acomodar solo tres círculos para la dinámica de este en vivo. Más o menos de este tamaño. Y ponemos el en medio y otro similar, o mejor dicho otros dos similares a los lados. Ya le pregunté al que le di la Game Boy Color a cuánto me lo vende. Y ni me ha respondido. Sí, 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 así pasa. Lo que acabamos de hacer. Ah, ya perdí el ejemplo. Lo que acabamos de hacer es estos tres círculos. Bueno, que en realidad nosotros acomodamos cinco círculos en el renglón en medio. Lo estamos haciendo como una especie de zoom para probar los colores. Ya hace mucho tiempo que no le doy así color y estoy fuera de forma.
Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hacer los ojos de Destiny. ¿Qué más vas a comprar? De hecho, me llegó una caja. Me llegó la semana pasada. No me acuerdo qué día me llegó. Y aún no lo he abierto. Yo creo que mañana hago el video y lo publico. Y así que se me antoje comprar. Quiero una Super Nintendo, pero la versión japonesa. Y más videojuegos. Castlevania o de las Tortugas Ninja. Y me falta uno de Magical Quest. Ya ya lo abriremos el próximamente. De hecho aquí está. Aquí lo tengo. Ahí se alcanza a ver. Poquito. Entonces, tomando como referencia este punto, vamos a jalar una línea curva por encima del renglón y nos dirigimos hasta este punto. Una línea curva y de repente baja, pero así como poquito. No llega a este nivel y se queda hasta este punto. Dice el Super NES japonés, ¿te gusta más? Ujú, de hecho, el americano yo lo jugaba de niño porque lo tenía un tío. Pero últimamente he visto videos, de los que van a comprar a Japón, como de Japan Gemu, de Japan Geek y de Cacho Collector. Y la cajita del Super Famicom me gustó un montón. Vamos a ver si se nos pega una. Solo que si es muy grande. Nos vamos a dirigir a este punto. Tiene un ojito como... Y de repente sube. Más o menos así es el ojo de Destiny. Vamos a ubicar más o menos a esta altura la parte interna del ojo, que sería el iris, como con un ovalito sin cerrar la figura, más o menos de esta forma. Más o menos ubicamos la mitad y le dibujamos su pupila. Vamos a reproducirlo de este lado, un efecto espejo. Más o menos, nos llevamos la altura del ojo que acabamos de hacer. Para que nos quede lo más parecido que se pueda. Que cambian de color como amarillo, no los he visto. He visto en Instagram a personas que han modificado la carcasa de su Super Nintendo. Lo han hecho transparente, lo han hecho con una especie como de acrílico que conforme cambia el ángulo de la luz, van cambiando de tono. Y los que sí he visto modificaciones un montón son los Game Boy. Pero a mí me gustan tal cual están. Entonces nos copiamos este punto. Aquí ya tenemos la altura de referencia. Vamos a hacer una línea curva, lo más parecida que se pueda a esta. Bajamos. Dijimos que bajábamos como más o menos por aquí. Ahí va más o menos. El punto está como por acá. De todas formas ahorita lo corregimos si pasa algo. Ahí va más o menos. Y cualquier cosa, podemos decir que está expresando algo, que un ojo lo está cerrando más que el otro. Más o menos a esta altura. Y nos llevamos la altura del ojito que acabamos de hacer. Es un poquito más abajo. Y hacemos su ovalito. A la mitad vamos a trazar su pupila. Y vamos a definir trazos. Igual, la parte de arriba la engrosamos. Y de esta forma también podemos corregir un poco el trazo que hicimos.
Lo engrosamos para simbolizar la presencia de pestañas. Vamos a empezar a practicar, a colorear. Más o menos así. Aquí le jalamos unas pestañitas. Aquí le jalamos otra, una juntita. Otra más. Y aquí termina en triangulito. Así, así. Y aquí le engrosamos el trazo. Lo rellenamos. Perdón por la movedera. Bueno, casi no se nota, como no es tanto el zoom. Hola Isbeimar, gracias por conectarte. Aprovecho feliz del amor y la amistad. Y a todos, gracias. Igual, feliz día de la amistad. Lo que les platicaba, que esos me lo dieron en el intercambio de la empresa donde trabajo. Y estas plumas. Estuvo bien padre el regalo. Aquí, conforme nos vamos acercando hacia abajo, dejamos de engrosar el trazo. Y aquí muy suavecito. Aquí jalamos unas pestañitas. Más o menos. Pero para la práctica está muy bien. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Me apuro para rápidamente meterle color. Aquí vamos a corregir esto porque ya vi que no se parece mucho. Aprovechando que podemos engrosar el trazo de arriba. Y hacemos este detalle. Más o menos a esta altura jalamos una pestaña. Otra juntita. Una por acá. Y que termine en triangulito. Más o menos está a la misma altura. Y conforme nos acercamos, delgadito. Una pestañita por acá, otra por acá, otra por acá y otra por acullá. Un chocolate y un vaso con leche, muy bien. A mí no me gustan los intercambios por una experiencia. Todo en la secundaria. Sí, a veces suceden cosas. Vamos a ponerle aquí un reflejo y lo pasamos de este lado también. Con ese. Aquí en las plumas que me dieron, no tengo color amarillo. Tiene las musicatos tienen como un círculo aquí, como si estuvieran grabadas con un aro de luz. Ah, ya encontré el amarillo. Aquí vamos a definir el contorno del ojo, respetando el punto de luz que lo acabamos de hacer, el punto de reflejo. Vamos a engrosar conforme nos acercamos hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Ahí más o menos. Vamos a rellenarle su pupila. Y a ver, bueno, vamos a ver qué tal nos queda sin línea de referencia. Tenemos un amarillo. Vamos a dibujarle aquí una especie de óvalo. Es como si fuera el reflejo de un aro de luz. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Vamos a hacer algo similar de este lado.
¿Qué es lo peor que te han dado en un intercambio? De hecho, sí me han gustado todas las cosas que me han dado. Sí, sí me han gustado. Y sí he participado en varios. ¿A ti qué te...? Vamos a trazar unas líneas de... ¿Qué te dieron que no te gustó? O sea, una línea de referencia nada más. Así curvitas porque el ojo es esférico. Y los ojos de Destiny son azules. A ver, de este lado vamos a usar el plumín. Y de este lado la pluma. De hecho, del plumón solo tengo un tono. Y de la pluma tengo dos. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal queda. Entonces, vamos a hacer unas líneas. Muy separadas. Y conforme nos vamos acercando hacia arriba, vamos empezando a saturar. A ver si nos queda. Vamos a empezar a saturar más acá arriba. Ah, pinta bonito. Y en la cámara se ve, bueno, yo espero que así se vea. Aquí en el celular. Y se ve más o menos el efecto que le queremos dar. Y en la parte interna va casi saturado, no tanto como este. Entonces vamos a dibujar unas rayitas. Un poquito más juntas. Ahí va. Y listo, ¿te gusta mi nueva foto de perfil? Ay, no alcanzo a ver. ¿Es igual un Angry Bird? Anita, gracias por estar aquí. Ya casi sale la película de Mario, sí. En un intercambio de medio resulta que nadie le toqué y me tuvieron que dar el regalo de otro. Era un gorro de bebé y un balón de la América. Híjole. Ya no me gusta participar. Entonces de este lado usamos el plumín de punta fina. Y de este vamos a usar las plumas. Estas dice que también son... punto... Escritura suave y fin, fluida. Bueno, es de 1.0. No sé, creo que el 1.0 no es fino, pero bueno. Están los tonos y me gustaron un montón estas plumas. Igual. Vamos a hacer unas líneas. Ahí está, ya pinta. Separadas. Respetando nuestro punto de reflejo. Y conforme nos acercamos hacia arriba vamos a empezar a saturar. Vamos a empezar a saturar más. Ah, pinta bonito. Ay, no se alcanza a apreciar muy bien, pero sí está pintando bien bonito. Voy a trazar unas rayitas por aquí. Y vamos a ver, usando el otro tono. A partir de aquí, ya está. Que se mezcle poquito. Bueno, visualmente porque no se mezcla tanto.
Más o menos se ve. Ahora vamos a saturar un poco, más de aquí abajo. Aprovechando el tono. Me gustaría que vuelva a TikTok. Sí, de hecho, en TikTok solo he subido videos de invitación. Que casi no he tenido tiempo. Pero ya me tengo que hacer mis horarios para poderme conectar. YouTube está mejor que TikTok. Ahí más o menos quedó. Con dos tonos. Dos tonos. Y Destiny tiene sombra roja. No tengo ningún tono rojo en los marcadores que me dieron, pero sí tenemos pluma. Brujo, qué bueno que estás aquí. Entonces de este lado, como este lado lo dibujamos todo con pluma, vamos a hacerle su sombra con pluma. Y de este lado, con de los plumones estos. Vamos. Vamos a ver qué tal se ve. Aquí engrosamos. Vamos a rellenar. Ahí más o menos se ve. Tengo que irme. Gracias por haber estado aquí, Esbeimar. Sí, sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, brujo. Ya hace tiempo que no practicaba color. Y ahora de aunque no sea de esta marca, pero tenemos... Ay, ya lo perdí. Aquí está. Tenemos lo más cercano a la punta. Vamos a usar de este lado un marcador. Vamos a tratar de dibujarlo más parecido que se pueda. Grueso arriba. Y conforme llegamos abajo, hacemos delgadito. Bueno, creo que ante la cámara no se ve mucho la diferencia, pero... No, está padre. Con cualquiera de las dos opciones, tanto con una pluma. Aquí están las plumas que ocupamos de este lado. Como con marcadores de punta fina. Ahí ocupamos el amarillo para los dos. Se ve muy bien. Voy a ver con qué grabar los juegos, porque tengo teras grandes de Trinitron. Muy bien. Gracias, brujo. Sí, de hecho, todos los videos que he grabado, tanto de videojuegos como de dibujo, han sido con un celular. Muchas gracias. Ah, sí, se ve bien. Creo que de este lado es más grueso. Que se parezca un poco al ojo derecho. Más o menos. Aquí se nota la diferencia. Sí, es lo que quería hacer. Quería ver cómo se veían. Aprovechando el regalo. Entonces llevamos unos ojos.
faltó un detallito. Con la pluma negra vamos a hacerle sus crucecitas a Destiny. No digo que son crucecitas, pero en realidad son como estrellitas. Aquí a esta altura tiene uno. Otra por acá. Una más por acá. Y una tercera por aquí. Entonces llevamos uno. Y ahora resulta que no encuentro las hojas. Que están. Vamos a hacer los ojos de mi personaje favorito. Muchas gracias, Paul. Igual. Vamos a trazar una línea horizontal. Más o menos a esta altura. Vamos a dividirla a la mitad. Y aquí vamos a trazar uno de los 5 círculos que normalmente usamos. Más o menos de ese tamaño. Trazamos otros dos a sus costados. Solo para referencia. Santi manda un abrazo, está acá a mi lado. Ah, muchas gracias, Santi, soy tu fan. Antes de comprar Game Boy, ¿qué consola tenías? Tenía... Bueno, antes de empezar a coleccionar, sí tenía una Game Boy Pocket de color negro, tenía un Xbox 360, pero tiene las tres luces rojas. Conseguí una NES, pero a veces jala los juegos y a veces no. Entonces tengo que conseguir otra. Y de esas consolas chinas que tienen un montón de juegos. Es que no tengo una a la mano. ¿Tú qué consolas tienes? Entonces ahora los ojos de Tank empiezan a esta altura. Más o menos a esta altura. Y nos vamos para arriba. Una línea curva. Y de repente bajamos como si fuera la forma de un balón de fútbol americano. Como un ovoide. Nos vamos más o menos por acá. Y aquí ya nada más subimos tantito. Yo también tengo la NES, que se lo compré a un camarada, pero los pines ya no servía, lo tuve que cambiar. Sí, son consolas muy viejitas. De hecho, la NES que tengo me la regaló un amigo. Porque mi NES con la que yo jugué de niño, esa se la regalé a un primo. Más o menos por aquí. Vamos a trazarle la parte interna del ojo, igual con un ovalito. Y a la mitad un ovalito para la pupila. Elizabeth, tengo la NES, Nintendo 64, Wii, la Switch. Yo también tengo ganas de una Switch. A ver si recupero la Game Boy Color. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ya que tenemos la forma, nos llevamos la altura del ojo. Que acabamos de hacer, un poquito más arriba. Y la parte de abajo. Ahí está. Para que nos quede más o menos igual. Este punto de referencia es este mismo. Lo copiamos. Nos vamos con una línea curva hacia la línea de referencia. Ya es más fácil. Un poquito más arriba. De todas formas se corrige. Más o menos esta altura. Ajá. Nos vamos para abajo.
Estoy copiando el trazo que hicimos. Y ya solamente subimos. Igual, más o menos como aquí y como acá. Ay, me llevo la misma altura. Está. Se ve lo más parecido que se puede. Ahí está. La mitad del círculo que acabamos de hacer y su pupila. Más o menos nos quedó. Ahorita lo corregimos. Vamos a hacerle sus puntos de reflejo. Un chiquito de este lado. Los copiamos. En la misma posición. Muchas gracias, brujo. Y vamos a empezar a detallar para meterle color. Bueno, engrosamos el trazo de arriba. El mismo truco para las pestañas. Vamos a hacerlo así de grueso. Y nos jalamos unas pestañotas. Y aquí termina en triángulo, pero como grueso. Vamos a bajarle más por aquí. Rellenamos. Y conforme nos acercamos hacia abajo ya solamente es un trazo así muy finito. También hacemos la presencia de pestañas muy chiquititas. Santi, qué gusto leerte. Santi, soy tu fan. Ya te vi en la patineta y cantando ahí, improvisando. Vamos a hacer lo mismo de este lado, que nos quede un poquito similar. Vamos a ver si puedo corregir esto, que creo que no se ve igual. Listo. Ya más o menos se ve similar. Igual, aquí una pestañota. Otra pestañota por acá. Una más por aquí. Ya se le hice muy larga, pero no importa. Y un triángulo grueso. Y conforme bajamos, solamente es un trazo finito. Pestañas, otra pestaña, más pestañas y una pestañita chiquitita. Saludos, Jessy. Entonces, súper recomendado el canal de Brujolandia Toys. Y también de Jessy, que se acaba de conectar. Tiene también colección de videojuegos. Ahí por si tienen tiempo y se pueden dar una vuelta. Bueno, vamos a delinear el contorno de los ojos, respetando los puntos de reflejo. El trazo más grueso arriba y delgadito abajo. Aquí grueso, delgadito. Sí, también súper recomendado. Y también a veces, bueno, a veces porque es lo poco que he visto, Jesse lee fragmentos de libros. A ver si no me equivoco en lo que acabo de decir. Entonces, a mi parecer, ella los elige.
Grueso, 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 delgadito. Muy bien, se parecen. Igual, como Musicato tiene el aro de luz de reflejo aquí en sus pupilas. Y también la parte interna, mejor dicho, la pupila es amarilla. Y tiene el aro de luz reflejado aquí en el iris. Vamos a ver si nos queda. Así sin referencia, vamos a atrevernos. Muy bien. Vamos a que nos quede lo más similar a este. Más o menos empezaba por aquí y terminaba por acá. Muy bien. Ahora esta tank, sus ojos tienen aquí una especie como de, de triangulito, porque de esta parte es azul y todo lo demás es rosita. Entonces vamos a hacerle sus líneas de referencia para dar el efecto como si fuera un caramelo su ojito. Y de este lado vamos a usar los plumines. Hola Anita. Entonces con esta rosita vamos a darle color a su ojo. Y este único tono azul que tenemos, la parte de abajo. Y de este lado tengo rosita, sí tenemos rosita, muy bien. Tenemos pluma rosa, pluma azul clarito. Y con eso es suficiente. Entonces empezamos de este lado. A ver qué tal se ve. Apenas volví a TikTok. Ya casi no me gusta como antes, no sé. También es a ratito. Entonces vamos a rellenar esto. Igual con un asurado. Y toda esta parte de aquí ya es rosa. Están muy bonitos estos. Y yo los siento igualitos. Entonces igual, con un asurado, empezamos con líneas muy separadas, respetando los puntos de reflejo. Y conforme nos vamos acercando hacia arriba, vamos a empezar a saturar más de líneas. A ver si se alcanza a apreciar. Un poquito más saturado a partir de aquí. Y conforme llegamos hasta arriba, más y más saturado. Creo que también acá adentro me faltó. Jiji. Ahí está. Gracias, gracias. Tanque es mi personaje favorito y tiene sus ojos bien bonitos. Entonces, ahora vamos con la pluma. Igual, azul claro. La parte de abajo como esta. Más bien estoy usando mal la pluma. Ahí está, es más paradita la pluma. Y tengo que poner más rayitas para que se alcance a ver. Como este. Y estas fueron menos rayas. Este le tuve que poner más.
Y ahora la parte rosita, igual con pluma. Respetando los puntos de reflejo. Vamos a hacer rayitas separadas. Conforme nos vamos empezando a acercar, vamos a saturar un poco más. Un poco más. Un poco más, a ver si se alcanza a apreciar. Ah, está padre dibujar también digo, iluminar con pluma. Vamos a atorarle más acá arriba. Y la parte de adentro también. De los plumillas del intercambio sí tengo naranja. Pero pluma no tengo naranja. No tengo color naranja en pluma. ¿Cuántas plumas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. No, no tengo naranja. Y pues bueno, vamos a comparar. Vamos a comparar el único tono naranja que tengo de este lado. Sí, es el único tono naranja que tengo de este tipo de plumín. Y este otro. Vamos a ver qué tal se ven. La punta es igualita. Vamos a hacerle su sombra. Empezamos desde aquí. Empezamos a engrosar el trazo. Hasta que lleguemos a esta parte. Igual, grueso, pero ahora conforme vamos acercando hacia abajo, va siendo más delgadito. Ahí está. Y ahora vamos a probar este, aunque es un tono diferente. Vamos a ver qué tal se ve. Igual, más o menos a esta altura. Luego consigo plumas naranja. Siento igualita la punta. Así suavecita. Y luego cae el color. Aquí se ve un poquito raro. Está. Y ahí está. La sombra de los ojos de Tank. Ahí nos quedaron bonitos. De este lado usamos puros marcadores de punta fina. Y de este lado usamos plumas. Ay, aquí está el otro tono. No, por eso se me pierden las cosas. Aquí está. Y usamos solo un marcador porque no teníamos pluma naranja. Sí, aprovechamos que lo hicimos en grande. Porque los ojos de Tank ya los habíamos practicado. Estos son los ojos de Tank. Pero ya en grandote como que podemos jugar un poquito más con la iluminación y con el color. Entonces ya sin querer le hicimos un zoom y sirve, ¿no? Me gustó este video, sirve de práctica. Gracias por estar aquí. Son 5 likes, los likes, perdón, los que me afirma YouTube.
Gracias, Anita. Gracias, Paul. Gracias, Svemar, que ya se fue. Gracias, Jesse, que estuvo aquí un ratito. Gracias, Brujo. Gracias, Santi. Ahora 6 likes. Muchas gracias. Ya se movió esto. Ahora 7. Gracias. Gracias, Anita. También abrazos hasta Argentina. Gracias, Jesse. Ya saben, recomendado el canal de Brujolandia Toys. La pura buena vibra. El canal de Jesse. El canal de Sveimar, que sube juegos. Los últimos que vieran de Mega Man. Los juegos que estaba haciendo. Ay, la movedera. Chicos, sus canales. Muchas gracias, Paul. Y entonces, ya son 46 minutos. Ay, vamos a ponerlos uno encima de otro a ver si se alcanzan a ver. Esto fue lo que dibujamos o practicamos esa noche. Más o menos. Ojos con diferentes formas. Más alargado. Más ovoide. Con colores diferentes. Gracias por haber estado aquí. Compartan el video si les gustó. Si de repente descubres este canal y no te has suscrito, te sugiero que lo hagas. Que le des clic a la campanita. Ya estoy como niño con juguete nuevo desde que descubrí que puedo transmitir en vivo. Gracias, Brujo. Gracias a todos por haber estado aquí. Bueno, yo creo que ya finalizamos el en vivo porque mañana todavía hay que trabajar. Entonces, gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente. Todavía tenemos pendiente un unboxing. Y a ver qué más sale. Todavía estoy armando la cachocaja versión 2.0. Aún no se llena esa cajita para ya pedir que nos la mande. Gracias a todos por la confianza, por su tiempo y ahora sí, nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.